Cuando Augusto Pinochet Ugarte da el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y destituye al presidente elegido democráticamente por el 36% de los votos de los chilenos y ratificado por el Congreso Pleno con los votos de la democracia cristiana, Augusto Pinochet, 12 días después, el 23 de septiembre de 1973, nombra una comisión para que redacte una nueva constitución de Chile, que se llamó la Comisión Ortúzar, porque estaba presidida justamente por un constitucionalista, don Enrique Ortúzar, más Jorge Alessandri Rodríguez, que había sido presidente de la República desde el año 1958 a 1964, y entre otros también Jaime Guzmán, que con el tiempo pasó a ser el ideólogo de la dictadura. Pues bien, esta constitución que estaba redactando la Comisión Ortúzar terminó de hacerlo en agosto de 1978 y Pinochet durante todo ese periodo gobernó bajo un estado de emergencia. Eliminó los partidos políticos, los proscribió y también eliminó el Congreso. No existía Congreso de la República. En los primeros años él gobernó con personeros de la democracia cristiana que nombró ministros y algunos miembros de las Fuerzas Armadas que componían su ministerio. Posteriormente, después del año 78, Jorge Alessandri Rodríguez, que era presidente del Consejo, toma la nueva constitución que hacen entre ellos y se da cuenta que prácticamente don Jaime Guzmán había eliminado casi la mitad de los articulados que ellos habían hecho como Comisión Ortúzar a través de 417 sesiones que tuvieron para redactar la nueva constitución. Frente a esta situación en que Alessandri consideró que se habían cambiado aspectos fundamentales de la constitución que ellos trabajaron y se había cambiado por el dogma económico y político que representaba don Jaime Guzmán. Ese dogma político y social que establecía la Constitución era la no participación del pueblo, porque la participación de la gente o del pueblo indudablemente producía un desequilibrio social. Por lo tanto, la Constitución establece claramente la atomización de todas las organizaciones de la sociedad civil. Pues bien, cuando llegó la democracia, bueno, el gobierno de Pinochet, o la dictadura de Pinochet, le llamaron a su gobierno y lo celebraba cada 11 de septiembre, eh, el Día de la Liberación Nacional. Dio a entender como que las Fuerzas Armadas habían liberado a Chile del comunismo marxista. Y eso fue lo que llevó a que el aparataje de inteligencia, que en ese tiempo se llamaba la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, que era presidida por un coronel, que era don Manuel Contreras, que mandaba más que los generales, y que hay muchas muertes extrañas de generales que eran partidarios de que en 4 años debían entregar el poder, entre ellos el general de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee Guzmán, que le dice a Pinochet que había que restaurar la democracia y que para eso bastaban con 4 años, el año 77. Pero Pinochet, con la nueva constitución, se dio 8 años más de gobierno, que es el dogma que puso Jaime Guzmán. Por lo tanto, Pinochet iba a gobernar hasta el año 88 y el año 88 se le iba a preguntar a la gente si querían que él siguiera gobernando por 8 años más, en la postura del sí, y si no, se llamaba a elecciones. Ese plebiscito se llevó a cabo el año 88, en donde perdió el sí, ganó el no y por lo tanto se hubo que llamar a elecciones. Pero en el intertanto, entre el periodo del año 73 al 78, hubo una persecución despiadada contra los miembros del Partido Comunista, del MIR
y de todas las organizaciones de extrema izquierda, en el cual prácticamente desmantelaron, asesinaron a todos los que eran partidarios y actuaban dentro de esta organización. Posteriormente, el Partido Comunista, como había sido perseguido, y se abrieron campos de concentración en Chile, en donde estos campos de concentración metieron preso a la gente que actuó durante el régimen de la Unidad Popular. Muchas de estas personas fueron fusiladas con juicios de guerra falsos que se les hicieron, y otros murieron acusándolos de que se querían fugar, que se fugaban. Hubo mucha gente que aparecía suicidándose, de acuerdo a los partes, tenían balas en la cabeza y en la espalda. Entonces, el régimen de Pinochet tuvo realmente una actitud despiadada contra la gente, bajo la consigna de que estábamos en guerra contra el marxismo ruso y contra el marxismo-leninismo. Y eso hacía de que prácticamente hubo muchos desaparecidos, y la DINA cometió muchas tropelías, muchos asesinatos, muchos crímenes, siendo la culminación de estos crímenes el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Estados Unidos, en la capital federal, en Washington. Y esto hizo que el gobierno de Estados Unidos pidiera que se investigara y se buscara a los culpables de este crimen que había ocurrido en el Distrito Federal. Por lo tanto, ya pasaba a ser un crimen en el cual el FBI tomaba parte. Esto llevó al gobierno militar a tener que desarmar la Dirección Nacional de Inteligencia y sacar al general Manuel Contreras como encargado de la inteligencia secreta del país, y se creó la CNI, que fue la Central Nacional de Inteligencia, en el cual se nombró a un general a cargo de eso. Igual la CNI, que se denominaban comandos conjuntos, en donde habían miembros de la Fuerza Aérea, de Carabineros, del Ejército y de la Marina, comandos conjuntos que cometieron muchos delitos. Después que llegó la democracia, Patricio Erwin le encarga al abogado Rettig que haga una investigación, y el informe Rettig, que así se denominó porque lo dirigía el señor Rettig, encontró que en Chile las Fuerzas Armadas, el Ejército, estos comandos conjuntos de los servicios de inteligencia habían asesinado y hecho desaparecer a más de 3.000 personas. Personas que las mataban, le abrían el estómago y les amarraban rieles y los tiraban al mar. Muchas familias que nunca recuperaron los cuerpos de estas personas, que pasaron a denominarse los detenidos desaparecidos. Pues bien, Pinochet del año 80 al año 88 hizo que el país realmente progresara mucho, a pesar que en el año 80-81 hubo una gran crisis económica con una gran pobreza, en que tuvieron que crear mecanismos de empleo que se denominaban el POG y el PEM, que eran programas especiales de trabajo, y el POG eran programas de trabajo para jefes de hogar, en que se les pagaba más o menos en dólares, algo así aproximado como 15 o 20 dólares mensuales. Entonces, con esto las familias chilenas, los más pobres, podían sobrevivir frente a esta enorme cesantía que se produjo por esta crisis internacional que afectó mucho a Chile. Pero después de eso, el país tuvo una bonanza, un crecimiento económico importante. ¿Por qué? Porque Augusto Pinochet tomó todas las empresas que pertenecían al área social del Estado, y por lo tanto ese 80% de empresas estatales, Pinochet prácticamente se las regaló a nuevos grupos empresariales que emergían y que, a través de especulaciones financieras, préstamos y una serie de negociados, adquirieron estas empresas a precios muy convenientes, a grandes plazos, de parte del Estado de Chile. El dogma que había puesto en la Constitución
Jaime Guzmán, era que quienes daban trabajo y quienes permitían el desarrollo de un país eran los ricos, los empresarios, los grandes empresarios. Por lo tanto, a ellos había que cuidarlos y protegerlos, porque la riqueza de ellos iba a producir un chorreo y al final todos iban a disfrutar de este engrandecimiento del país. Lo que nunca se dio cuenta Jaime Guzmán es que nunca existió esta política de chorreo y que los ricos, los millonarios, no solamente crecieron como grandes empresarios en Chile, sino que a su vez invadieron los mercados de prácticamente toda Latinoamérica con sus empresas. Por lo tanto, esta política del chorreo se transformó en un cuento de nunca acabar, porque los ricos nunca se cansaron de amasar grandes fortunas. Chile es un país que tiene 18 millones de habitantes, tiene una cantidad de gente millonaria salvaje como no hay en otros países. Empresarios, especuladores financieros que hacen ilusión de impuestos legales y eso le significa al Estado no recaudar año a año más de 12.000 millones de dólares por esta ilusión de impuestos legales, que lo permite también las leyes amparadas en las normas constitucionales. Esta constitución de Guzmán lo que hace, Guzmán como dogmático, la parte dogmática que tenía la constitución, hace que la educación sea municipalizada y deja, ¿cierto?, la tuición que tenía el Ministerio de Educación para impartir la educación en Chile y esta se privatiza junto con crear corporaciones municipales que administraban la salud primaria y la educación. Después se comprobó que estas corporaciones municipales son absolutamente ilegales e inconstitucionales. No obstante, siguieron operando y siguen operando hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con esto? Que se eliminan todos los sistemas previsionales que existían en Chile y el año 80 se crea el decreto 3500 en el cual dice la constitución política que se crea de un sistema de seguridad social, pero en el fondo no era otra cosa que tomar los ahorros de los trabajadores chilenos, el 10%, y depositarlo en una cuenta individual, se acabó el sistema solidario de reparto, en una cuenta individual, y de acuerdo a la ley 3500, estos trabajadores, al cabo de que se llegara a su jubilación, iban a recibir prácticamente casi un 70% de los sueldos que ganaban como pensionados. Sucede que este 10% que las administradoras de fondos de pensiones empezaron a administrar y que los dueños también estaban coludidos con las grandes empresas, por lo tanto todo el crecimiento que tuvieron las empresas en Chile fue con préstamos blandos que hacían las AFP o que participaban facilitándole estos fondos a estas empresas. Fondos que a los cuales las empresas les cobraban un 3% y muchas veces estos bancos que recibían estos fondos le prestaban esa misma plata a los trabajadores, que era plata de ellos mismos, cobrándole un interés anual de un 24%. Prácticamente 8 veces lo que ellos pagaban por los intereses de los trabajadores. Pues bien, se habla de un sistema de previsión social, pero no era otra cosa que los ahorros de cada uno de los trabajadores de Chile. Eso no es un sistema social, eso es un mal uso de los fondos de los trabajadores de Chile, pero con una estafa legalizada. ¿Por qué razón? Porque las AFP recaudaban el 10% del sueldo de los trabajadores y les cobra hasta el día de hoy mensualmente un 13% de ese monto que ellos les entregan a las AFP para que los administren. Y las AFP no garantizan un 13% de rentabilidad anual. Todo lo contrario. A veces se han producido pérdidas. Los trabajadores, por culpa de las AFP, han perdido más de 60.000 millones de dólares a través de las especulaciones. ¿Por qué? Porque las empresas de AFP compran acciones de aquellas empresas que están a punto de quebrar
Y cuando quebran, quienes pierden esa plata son los trabajadores de Chile. Son los trabajadores de Chile con esta cantidad de millones que está cercana a los 300.000 millones de dólares que manejan las AFP. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones son una estafa porque ellos, los trabajadores, mientras pierden plata, ellos obtienen utilidades millonarias. Este sistema hoy día lleva a que una persona que está en edad de jubilar y que ha impuesto durante los últimos 40 años en la AFP, o los últimos 39 años, los que empezaron desde el año 80, como el caso mío, vamos a jubilar con un 20% del sueldo que hoy día ganamos. Por lo tanto, uno llega al jubilar, llega a empobrecerse. No se puede vivir con un 20%, un quinto de lo que se ganaba en la vida activa. En Chile, ya les voy a contar lo que significó estos holdings que se fueron haciendo con estas empresas del Estado que pasaron al área privada. Un solo ejemplo. Ponce Lerú, yerno de Augusto Pinochet Ugarte, le vendieron la Sociedad Química y Minera de Chile, que era el Estado propietario de todos los yacimientos de la minería no metálica, salitre, sal, litio, etcétera, etcétera. Y eso Augusto Pinochet se lo vendió a su yerno a un valor de 10 centavos de dólar una hectárea. O sea, 10.000 metros cuadrados por 10 centavos de dólar. Imagínense lo que significó hacerse de todo el desierto salitrero para una empresa privada que fue el yerno de Pinochet. Y hoy día, en plena democracia, en el gobierno de Michelle Bachelet le entregan la explotación del litio a Soquimich y Soquimich le va a pagar al gobierno en estos 20 años de explotación 300 millones de dólares, aproximadamente 15 millones de dólares anuales. ¿Qué pasa con esto? De que Soquimich permeabilizó la democracia porque financió la campaña política de la mayoría de los senadores y diputados que están en el Congreso. Por lo tanto, no pueden hacer nada porque la empresa privada, porque también lo hizo Pentac, también lo hicieron las empresas pesqueras, compraron a los políticos chilenos. Por eso que hoy día el Congreso Nacional tiene un porcentaje de aprobación del 2%. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, tiene una aprobación del 9%. Retrotrayéndome de nuevo, cuando Pinochet ya todo el mundo no lo quería por todas las atrocidades que cometió la dictadura y se comprobó que don Augusto Pinochet tenía millones de dólares en cuentas secretas en el Banco RIT, pierde el plebiscito del 88, se llama a una elección presidencial y gana las elecciones Patricio Erwin, y ellos colocan de candidato a Hernán Vigi, que era un economista de los Chicago Boys, y se elige como presidente de la República Patricio Erwin por 4 años, porque ahí se hizo una reforma a la Constitución para cortar el periodo. Después del periodo de Erwin, se vuelve a hacer una nueva reforma a la Constitución y se alarga el periodo presidencial a 6 años, saliendo presidente en reemplazo de Patricio Erwin después por 6 años, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien privatizó todas las demás empresas que habían quedado como sociedad anónima, porque Pinochet, antes de dejar el poder, lo que hace es que aquellas empresas que estaban en manos del Estado y que no habían sido vendidas a los privados, como las empresas de electricidad y de agua potable, las transforma en sociedades anónimas, y en dicha ley se establecía que el Estado debía vender esas acciones. Esa ley no se cambió y lo que hizo Eduardo Frei Ruiz Tagle fue privatizar todas las empresas que aún quedaban en manos del Estado, traspasándolas a los privados. Ahora, ¿por qué? Porque la constitución dogmática que puso Jaime Guzmán no le permitía al Estado seguir siendo un Estado empresario. Por lo tanto, no podía tener empresas. Se salvó de esto el Metro y Codelco Chile, que siguió en manos del Estado. Pues bien, cuando Alwin asume, él hace la transición en la cual había que sacar a Augusto Pinochet porque él seguía siendo comandante en jefe del ejército.
Y eso era un peligro porque cuando se descubrió los pinos cheques que se llamaron, que eran cheques que el ejército le había pagado al hijo de Pinochet por más de 1.500 millones de pesos, cuando se investigó eso, Pinochet se acuarteló y eso puso en peligro la estabilidad democrática y por lo tanto Eduardo Frei tuvo que archivar ese juicio y decir que por razones de seguridad nacional no se seguía investigando al hijo de Pinochet. Por lo tanto, Pinochet estuvo permanentemente amenazando la democracia después que perdió las elecciones. Después de que ocurrió esto, del gobierno de Erwin, en que se aclararon el tema de los derechos humanos y todo, asume el gobierno de Frei, en el cual el país siguió creciendo en porcentajes insospechados, pero este crecimiento, que hoy día alcanza a un ingreso per cápita de $25.000 por cada chileno, se traduce en una tremenda brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. El 1% de la población chilena son dueños del 60% de los ingresos del país. Y el 99% de los chilenos se reparten el otro 40%. Entonces, hay una brecha de injusticia social y económica enorme. ¿Qué ocurrió? Después vino el gobierno de Ricardo Lagos y ahí se comprobó algunos actos de corrupción que se hizo en su gobierno y financiamientos de campaña, como el caso del MOP, en donde se entregaron en concesiones las carreteras que se construyeron y Chile se modernizó en tema de carreteras, pero hoy día esas carreteras, cruzar el país pagando peaje es carísimo. Usted recorre el país y cada 40 kilómetros paga por peaje aproximadamente cerca de 50, entre 30 y $50 por cada peaje. O sea, usted viaja por las carreteras de Chile y prácticamente tiene que pagar $1 por kilómetro. Entonces eso es insostenible. Las multas que cobran estas empresas que administran las carreteras son salvajes. Usted le aplican una multa por andar sin tag de $10 y junto con eso viene otra multa por no pagar y al final termina debiendo entre 500 a $1.000. Una multa de $10 aumenta 100 veces su valor. Esos son los abusos que hacen los empresarios. Después del Lago viene Michelle Bachelet, pero ahí se reforma la Constitución, porque hubo dos presidentes que gobernaron 6 años, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lago. Después se reforma la Constitución y se baja el periodo presidencial a 4 años, que son los 4 años en que gobierna Bachelet, con un apoyo de la gente de un 74%. No obstante este apoyo popular, en el último año de gobierno hubo muchas cosas desafortunadas de la presidenta Bachelet. Se produce un descalabro en el gobierno y esto hace de que la gente le dé un voto de castigo y elige, después de 23 años de democracia en que no gobernaba la derecha, elige al candidato de derecha Sebastián Piñera y una presidenta socialista le entrega la banda presidencial a un candidato de derecha. Posteriormente, termina su gobierno Piñera y asume nuevamente la candidatura presidencial Michelle Bachelet y por segunda vez es elegida presidenta de Chile, pero ahí fue un gobierno tan desastroso de Michelle Bachelet que vuelven a reelegir a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ofrece un programa Chile en Marcha que tiene que ver con una serie de prebendas que dio y de beneficios que iba a recibir la gente que al final nunca se dieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que primero tenemos una constitución del 80 que está basada en el individualismo, una constitución que lo que hace es vanagloriarse de la libertad individual y del desarrollo de las personas, pero en forma individual. Por lo tanto, se reemplaza absolutamente el esquema solidario por un esquema subsidiario. ¿Dónde está la trampa en esta subsidiariedad del Estado? Que así como se
se entregan subsidios a la gente más pobre que no puede acceder a los medios de consumo o a la vivienda, se les subsidia a los más pobres. Pero también los más ricos tienen estos subsidios. Y lógico, un subsidio a una gran empresa equivale a 100.000 subsidios de los pobres. Y eso empieza a desencadenar un descontento tan grande porque se empiezan a crear grandes holding empresariales. Las farmacias, todas las farmacias desaparecen y se crean 3 grandes cadenas de farmacia que abarcan todo Chile. Y un medicamento que en Europa vale, voy a dar el ejemplo en dólares, un medicamento que en Europa vale $35, $35, en Chile vale $350. Este abuso en donde la gente no puede tener acceso a la salud por lo prohibitivo que son los precios, hace de que en el sistema de salud público hay listas de espera para que la gente se atienda de 2 a 3 años. El Servicio de Salud reconoció que en los últimos 10 años, del año 2009 al año 2019, murieron 70.000 personas en lista de espera esperando una atención de salud. Condenamos a la dictadura de Pinochet porque mató a 3.000 personas. El Servicio de Salud Público chileno no le dio la oportunidad de vivencia, porque no podemos decir que los asesinó, que los mató, pero sí, no les dio la oportunidad de sobrevivencia al no darles prestación de salud. Y esta gente murió esperando eso. Un alto porcentaje de muertos, después que han fallecido y sus familiares lo han sepultado en los cementerios, les llegan las citaciones para que se presenten en el hospital para recibir sanidad, pero ya están muertos. Un muerto no se sana. Todo esto se fue acumulando. ¿Qué pasa en Chile? Que el año 2019, el Instituto de Educación de Santiago empieza a crear protestas en el colegio por una serie de situaciones que se estaban dando, como por ejemplo, revisarle las mochilas a los alumnos, pasarle detectores por si llevaban cuchillos y pistolas, y toda esta intervención del alcalde de Santiago hace que los alumnos se tomen el instituto, empiezan a hacer desmanes, pelean con la policía. Cuento corto, se van al metro los primeros días de octubre y crean la primera resistencia civil estudiantil. Ya habían ocurrido otras, pero esta yo le doy esa connotación de primera resistencia civil porque dejaron de pagar el metro y se saltaban, y la gente empezó a hacerlo. ¿Qué ocurrió con esto? Que se inician los primeros movimientos sociales y después de esto se produce un hecatombe y hay una resistencia civil en que los chilenos salen a la calle por la necesidad de estar juntos. Por primera vez, la sociedad civil recupera el concepto de solidaridad. Tú y yo, nosotros. Se cambia por este esquema dogmático que nos había dejado Jaime Guzmán, que fue asesinado por los extremistas de izquierda por haber sido el ideólogo de la dictadura. Sucede de que este individualismo que nos hacía ni siquiera conocer al vecino de al lado, un Chile en que todos los negocios estaban detrás de rejas, los presos andaban libres en la calle y la gente estaba presa en su casa. No hay casa en Chile cuyas ventanas no estén llenas de barrote para evitar que los ladrones entren. Los negocios, uno va a un negocio en Chile y no puede entrar a comprar, tiene que comprar a través de rejas y lo atienden por un cuadrito. Esta falta de seguridad por parte del Estado establecida en la Constitución, esta falta de salud, esta falta de previsión social, esta pobreza de la gente que jubila y cae en la extrema pobreza, esta brecha, esta pobreza disfrazada
en que el trabajador para poder vivir debe 10, 20, 30 veces su sueldo porque trabaja con tarjetas, todo a crédito. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente salió a protestar en la calle. Se produce una resistencia civil del 99% de los chilenos. 9 millones de chilenos en todo Chile protestando. El viernes pasado fue la concentración más grande que hubo en el país. 9 millones de chilenos. Y el 1% de esos 9 millones de chilenos, el 1% hizo una revolución social que esa es violenta. Y quemaron el metro, quemaron una serie de supermercados, saquearon, pero no supermercados pequeños, saquearon estas grandes cadenas de estos empresarios que nos tenían engañados de que no se podían subir los sueldos mínimos porque iba a haber hambre, iba a haber carestía, iba a haber cesantía. Hecho esto, inmediatamente se subieron los sueldos mínimos, que era de 301.000 pesos, a 350.000 pesos. O sea, automáticamente aumentaron el sueldo mínimo en casi un 20%. Y no se produjo cesantía y nada. Entonces, con esto la gente puso demanda y el gobierno pensó que esto era algo pasajero. Pues bien, este martes, que pasó el martes 12 de, de noviembre, hubo otro gran paro nacional, con saqueos, con toma de la ciudad por parte de este 1% violentista. Estamos hablando de 90.000 personas a lo largo de todo el país que hacen los desmanes. Los incendios, los sabotajes, los robos, lo cometen grupos de 20, 30 personas. Pero la policía no está ahí. La policía está reprimiendo a quienes llevan a cabo la resistencia civil. Y con esta resistencia civil, ¿qué se produce? Que la gente saque más fuerza. Han matado a 23 personas, pero la gente ya no tiene miedo. La gente no violenta, la gente que está en la resistencia civil encara a los carabineros y les dice: dispáreme, máteme, porque ya no tiene miedo a esto, a este movimiento social en que la sociedad civil recuperó su fuerza y se dio cuenta que marchando pacíficamente puede conseguir cosas que en estos últimos 39 años no se consiguieron, porque el gran culpable de esta división y esta brecha que existe entre los ricos y los pobres y esta injusticia social son los 39 años de democracia que hemos tenido, en que se han hecho solamente algunos cambios de maquillaje a la Constitución, porque tenemos la mayoría de los congresistas, los legisladores, comprados por la empresa. Un legislador en Chile gana más plata que cualquier parlamentario del mundo. Nosotros tenemos la clase política mejor pagada del mundo. Ellos jubilan con un sistema de jubilación distinto, con lo mismo que están ganando en servicio activo. Tienen un sistema de salud distinto al resto de los chilenos, por eso que no se complican en solucionar el problema. Un político chileno gana mensualmente en dólares más o menos algo así como $15.000. $15.000 como sueldo mínimo. Pero en total, el arriendo, el vehículo, la secretaria, los celulares y todo lo que el Estado de Chile les entrega, ellos reciben mensualmente más de $40.000. $40.000 mensuales. Un senador le cuesta al Estado de Chile casi $500.000 anuales. Como duran 8 años en el cargo, un senador termina en el bolsillo con $4 millones. Y sucede que este senador
hace todos los esfuerzos para ser reelegido y por eso que vende su alma a los empresarios para poder hacer campañas millonarias que le permitan ser reelegido, porque con 2 periodos, con 16 años, jubilan con una jugosa jubilación. Por eso que el pueblo de Chile hoy día demanda que los políticos se vayan. No puedo aventurar en qué va a terminar esto. Cuando tenemos un presidente que tiene una legitimidad de un 9%, cuando tenemos un Congreso que tiene una legitimidad de un 2%, estamos cayendo en una ingobernabilidad. Y lo que me asusta es que si los políticos no cambian esto, lo más probable es que tengamos un nuevo golpe de Estado. Y no es alarma. Hoy día en Valparaíso ya la Marina salió sin que hubiese un sistema de emergencia, salió a las calles, cosa que es inconstitucional porque las Fuerzas Armadas no pueden estar en la calle. Yo creo que se avecina algo complejo, es distinto a lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, en que se luchó contra el comunismo marxista. Acá se está luchando contra el abuso del empresariado, contra la especulación financiera de los grandes bancos, las financieras, los sistemas de previsión, el sistema de salud, la colusión de los productores de pollo, la colusión de los laboratorios que fabrican los remedios y las farmacias que los venden a precios exorbitantes. Hoy día las municipalidades, no todas, han creado farmacias populares en donde un remedio, el mismo remedio que uno compra en la farmacia en $100, en estas farmacias municipales lo compra a $5. Esto es un robo, esto es un abuso y los chilenos ya no están dispuestos a tolerar. Espero que el lunes tengamos un Chile más claro y ojalá que los políticos estén a la altura de lo que el pueblo demanda. Si no, van a seguir los saqueos, va a seguir la resistencia civil, porque la resistencia civil ya no se va a parar. La gente ya no tiene miedo. La gente está dispuesta a entregar su vida porque cambie esto. Y los chilenos han recuperado algo que se había perdido: la solidaridad. Yo, tú, nosotros. Somos más que cualquier movimiento político, cualquier dogma o cualquier constitución que haya nacido en la forma ilegítima que nació esta constitución de Augusto Pinochet Ugarte. Muchas gracias.